Se nos pide que simplifiquemos las expresiones trigonométricas dadas. Una estrategia para simplificar las expresiones trigonométricas es convertir a senos y cosenos, lo que haremos para estos ejemplos utilizando las identidades recíprocas que se muestran a continuación. Para el número 1, tenemos tangente x veces coseno x. Y, dado que la tangente x es igual a seno x dividido por coseno x, escribiremos el producto como seno x dividido por coseno x. Multiplicado por coseno x como multiplicado por coseno x sobre 1. Ahora, antes de multiplicar, observe cómo podemos simplificar porque hay un factor común de coseno x entre el numerador y el denominador. Hay un coseno y coseno x aquí y aquí, donde el coseno x dividido por sí mismo se simplifica a 1, dejándonos con seno x multiplicado por 1, que es igual a seno x. Y, por lo tanto, la tangente x veces coseno x se simplifica a seno x. Para el número 2, tenemos cosecante x veces coseno x. Cosecante x es igual a 1 sobre seno x, y, por lo tanto, escribiremos el producto como 1 sobre seno x veces coseno x, o multiplicado por coseno x sobre 1. Observe que aquí no se simplifica nada y, por lo tanto, multiplicamos, lo que nos da coseno x sobre seno x, o coseno x dividido por seno x. Que, mirando abajo, es igual a cotangente x. Cosecante x veces coseno x se simplifica a cotangente x. Para el número 3, tenemos seno x veces cotangente x. Y, ya sabemos que la cotangente x es igual al coseno x dividido por el seno x, y, por lo tanto, escribamos el producto como seno x, o seno x sobre 1. Veces coseno x dividido por seno x. Nuevamente, podemos simplificar antes de multiplicar porque hay un factor común de seno x entre el numerador y el denominador. Hay un seno y seno x aquí y aquí, dejándonos con una vez coseno x, que es coseno x. Seno x veces cotangente x es igual a coseno x. Y, para el último ejemplo, tenemos secante x veces coseno x. Deberíamos reconocer que estas dos formas trigonométricas son recíprocas entre sí y, por lo tanto, su producto será 1, pero, para mostrar trabajo, secante x es igual a 1 sobre coseno x, y, por lo tanto, podemos escribir el producto como 1 sobre coseno x veces coseno x, o veces coseno x sobre 1. Observe que hay un factor común de coseno x entre el numerador y el denominador. Hay un coseno y coseno x aquí y aquí, dejándonos con 1 por 1, que es igual a 1. Secante x veces coseno x es igual a 1. Lo cual, nuevamente, debería tener sentido porque son funciones recíprocas. Espero que hayas encontrado esto útil.